¿Qué me sé después de escuchar? Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 523. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Belén Saitúa. Y yo, Matías Horta. Y en esta ocasión nos reunimos con un viejo amigo de la casa, Mati Horta, para hablar de uno de sus directores predilectos, David Cronenberg. Le iba a decir David, no sé por qué. Como si fuese. Como si fuera tu amigo. Que curiosamente esto es una cosa que quedó muy vieja. Esta es la primera película que filma en como 8 años, ¿no? Así es. Bueno, de Maps to the Stars hablamos en nuestro primer año, y recuerdo que fue como un año en el que teníamos ganas de hablar de lo nuevo, de directores que nos habían interesado a través de todas nuestras vidas cinéfilas. Y no sé cuál es tu opinión de Maps to the Stars, Mati, pero me acuerdo que fue, bueno, una de varias películas de directores que nos gustaban, que era como, fue de los más intrascendentes de su carrera. Recuerdo que no me gustó mucho. Bueno. No tenía ganas de hablar de algo de Cronenberg filoso. Y no sé, ¿vos qué idea te había dejado de esa etapa? La película favorita de Mati. Claro. Y empezamos a los bifes. No, la verdad que yo la banco, como banco toda la filmografía de Cronenberg, porque es de esos autores, ¿no? Que incluso en su película considerada menor, siempre vas a encontrar algo de él, ¿no? Siempre va a estar su impronta, ¿no? Porque no todo el mundo puede hacer películas geniales, ¿no? Todo el tiempo. Claro. Pero incluso en la por ahí menos genial, siempre va a estar él. O sea, es como quien dice, ¿no? Que la película menos buena de un director genial, ¿no? Un director que uno le encante, sigue siendo mejor que la película de un director del la montón, mejor película, ¿no? Sí. Entiendo perfectamente. Y es de estos directores que medio que desaparecieron por unos cuantos años. Me sorprendió cuando hice el cálculo, lo leí en algún lado, y hacía 8 años que no hacía cine. Sí escribió una novela, por ejemplo, o sea, estuvo en actividad, pero bueno, hacía 8 años que no se veía una de sus locas creaciones en la pantalla grande. Esta es una peli que pueden ver en Movie, la plataforma de streaming Movie, desde hace unos días. Nosotros con Mati la fuimos a ver a una función de prensa que nos invitaron, que organizó Movie, que nos causó gracia porque en el grupo que tenemos en Quémese les mostré una foto del tremendo desayuno que había. Jamás en una función de prensa un desayuno así de completo. Estamos hablando de... Era parte de la experiencia, revolverte el estómago. Eso es lo que quería decir. Es tipo la película menos indicada para que te dé tanta variedad. Era como un desayuno continental de un hotel 4 o 5 estrellas. Yo venía leyendo por ahí que era una película bastante repugnante. Parece que no me lo pareció tanto. No me pareció que se vaya tan al carajo como otras películas, o incluso Cronenberg otras veces, me parece, ¿no, Mati? Pero me pareció gracioso eso. Y hay un detalle de la producción de quien sea que produce estos eventos de Movie que quería mencionar. De paso también para hablar de este evento al que nos invitaron, que me pareció espectacular. Nos encontramos con Mati, creo que estábamos hablando, y los dos probamos unos chocolatitos violetas que tenían ahí sobre una mesita, separados del desayuno. Y me pareció raro, dije, chocolate, ¿qué se supone que es? Y después me di cuenta que nos engañaron, nos hicieron comer plástico. Básicamente nos hicieron ser come plásticos porque era el violeta exacto que después... Está bien. Me pareció buenísimo, detalle, tipo un detalle 4D, ¿viste? que nos hizo sentir parte de la película. Claro, yo en cambio fui del grupo de cinéfilos desesperados que sacaron la entrada para ir a verla a la Lugones. Sí, exacto. Bueno, esta función de empresa no sé si la mencioné, pero es en la sala Lugones, la sala de cine esta hermosa, mítica, que está en el complejo del Teatro San Martín, en el corazón de Buenos Aires. Y después se hicieron un par de proyecciones, varias, tipo unas 10 proyecciones en la misma sala. Gracias muy por esa oportunidad de ver esta peli en un cine antes de que pase al mundo del streaming. Y finalmente estamos grabando este podcast una vez que se puede ver en todos lados a través de esta plataforma, que si todavía no la usan, nosotros tenemos una especie de... convenio, algo por el estilo. Hay un enlace que pueden encontrar en nuestras redes sociales, en la bio, en el Linktree que pegamos en la bio, y van a encontrar un montón de cosas para ir a un montón de lugares, entre ellas un link que les va a permitir tener 30 días de prueba gratis. Creo que eso es redundante, 30 días de prueba en Movie, en lugar de los 7 que tendrían si no entran por ahí. Les recomendamos. Hay en esta plataforma un montón de películas obligatorias para el cinéfilo, ¿no? Para ir conociendo más de la historia de esto que
esta forma de arte que tanto nos gusta. Pero bueno, hablemos de Crímenes del Futuro, que es una peli bastante... Es una de esas que parecen como una especie de enigma a descifrar. ¿Qué nos está queriendo decir Cronenberg con este retorcido mundo que nos describe? Esta especie de mundo del arte cruzado con varias otras cosas. A mí me dejó la idea de que era... Yo salí convencido de que era una visión sobre lo que es el mundo del espectáculo según Cronenberg en la actualidad. Para mí estaba clarísimo. Y me sorprendió un montón leer que es un guión que tenía 20 años. Sí, bueno, es un proyecto... Bueno, en realidad conviene hacer ir un poquito más atrás, en realidad. Es cierto. Vos tenés un dato que yo no tenía idea. Porque si uno revisa la filmografía de Cronenberg, va a notar que ya hizo algo titulado Crimes of the Future. Que en realidad es un mediometraje que hizo en 1970, lo estrenó en ese año. Porque él arranca su carrera primero con 2 cortos, que son Transfers y From the Drain. Y después con 2 mediometrajes que son Stereo y bueno, justamente Crimes. Justamente esas 3 producciones, 4, perdón, son como la columna de todo su cine, de toda su obra. De hecho, en mi libro le puse bastante énfasis en eso, ¿viste? Porque ahí es donde... Ahí arranca todo. Ahí arranca todo. Es tu momento, vende el libro, decir cómo se llama. Es cierto, en un momento había pensado presentarte como Mati Orton, amigo del podcast, que aparte literalmente escribió un libro sobre Cronenberg. Así es, sí, se titula Cuerpos fuera de control, el cine de David Cronenberg. Y justamente el cuerpo es el eje de toda la obra de Cronenberg. Y sobre todo los cuerpos con sus cambios, con sus complejidades, ¿no? Con su finitud también. Y eso ya está en esos primeros 2 cortos y en esos primeros 2 mediometrajes. Y de hecho, como es ya de por sí Stereo, sirvió como base, como plantilla de alguna manera de Scanners, porque es la historia de unos experimentos, ¿no? Con un grupo de personas en una especie de edificio para que desarrollen la telepatía. Por supuesto, todo termina desmadrándose, pero a diferencia de Scanners, que era más una película de acción, ¿no? Con un desarrollo más convencional, si se quiere. Esta ya todo está concentrado en un mismo lugar y tiene que ver más con la cuestión sexual, ¿no? Okay. Porque quieren conformar una supermente y para eso los estimulan mediante el sexo, ¿no? Y acá, bueno, después en Crimes, sucede algo similar también. La diferencia es que acá conservó el título. Es la historia... Que bueno, él después para la nueva no tomó exactamente la misma historia, pero claro, sí la esencia. Lo curioso es eso, no es que es una... Se llaman igual, pero no es una readaptación ni nada por el estilo. Tiene algunos puntos en común que en realidad es así la historia. Voy a contar hasta cierto punto, por supuesto. La acción sí transcurre también en un futuro indeterminado, pero en donde las mujeres se extinguieron por un cosmético llamado... creado por Antoine Rouge, así se llamaba el creador. La enfermedad se llamó el mal de Rouge. Y que tiene que ver, bueno, ya el link con el cosmético ya queda muy claro, ¿no? Bueno, el Rouge. Sí, claro. Y bueno, el asunto es que las mujeres se extinguieron y los hombres quedan ahí como dando vueltas y todos empiezan a asimilarlo de una manera distinta, ¿no? Bueno, el protagonista es Adrian Tripod, que era un discípulo justamente del tipo este de Rouge, que está como desaparecido. Y se va cruzando con diferentes hombres ahí que en muchos casos absorbieron la feminidad, digamos, porque hay como para que se produzca un cierto balance, ¿no? Claro. Y algunos incluso empezaron a desarrollar órganos. Ahí los guardan en frascos y demás. Y después otros también desarrollan una nueva manera de tener sexo. Otros se empiezan a mutar. Por ejemplo, empiezan a crecer muchos pelos ahí en distintas partes. Por ejemplo, otros se encuentran en los pies una manera así de experimentar la sexualidad de otra manera. O sea que hay como eso afectó de distinta manera a un grupo de personas. Y hay también unas agrupaciones, hay unas sectas, ¿no? Que están dando vueltas y tienen distintos intereses. Y de pronto aparece una nena por ahí, pero bueno, ya contar más sería, digamos, ese es el punto arruinarle de la giro. sorpresa. Ese es el punto de giro. ¿Se puede conseguir esto? Se puede conseguir, sí, está se puede decir, ¿no? Sí, hay que piratear, hay que ponerse el parche y... Sí, incluso en YouTube podés encontrarla, pero en otros lados, por lo menos hasta hace poquito estaba en YouTube. Pero bueno, perdón, me desvié muchísimo de la pregunta original. No, está bien, igual sigamos por esa tangente, porque se pueden trazar algunos paralelos. O sea, como dijimos, si bien son dos cosas que se llaman igual, quiero decir,
pero son obras completamente diferentes. Estamos hablando de cuerpos que están generando órganos. Sí, yo Tal vez- justo me sorprende porque la verdad es que yo no lo había visto el corto, pero ahora como escuchándote hacer como este raconto de la línea argumental y todo lo que está pasando, me ponía a pensar que bueno, para mí temáticamente tiene mucho que ver y esta peli para mí es como más conscientemente queer, digamos, para mí toca lo que tiene que ver con lo trans y con lo, digamos, con el género, para mí de una manera política y está ahí, sobre todo en el último plano, para mí, nada, después lo charlamos bien si quieren. Pero para mí es ese germen del que estabas hablando ahí, me parece que acá está como puesto como con mucha más. Sí, No sé si claridad, pero me parece que como más transparente, tipo, está ahí. claro, tal vez no habiendo visto ese mediometraje, no sé si voy a estar diciendo cualquiera, pero suena como que en ese mediometraje los cuerpos están cambiando por una razón en particular que los empujó a cambiar de esa forma, y acá es un misterio, es como que nadie sabe por qué los cuerpos están cambiando, y algunos lo encuentran, en algún momento alguien duda de si tenemos órganos diferentes, estrictamente dejas de ser humano, y de dónde saldría esa idea, ¿no? Claro, sí. Es como bastante extremo. Pero me parece que al no haber una explicación o no haber una razón aparente, hay distintas formas de interpretarlo. Sí, igual, perdón, ¿no? Pero me parece que en la peli lo que termina pasando es que por obra humana que empieza a, digamos, a tocar su cuerpo y a meter como diferentes, bueno, cosas que tienen que ver con su decisión de libre voluntad sobre su propio cuerpo, lo que termina pasando es que se termina naturalizando. Bueno, nace este niño que finalmente como que adapta todos esos cambios que habían sido de mano humana, digamos, Claro. sobre el mismo cuerpo. Que me parece que ahí está, digamos, esto que mencionaba yo de como este germen queer, que me parece que está como claro en la Mira, peli. bueno, mi interpretación de los hechos iba por un lado muy diferente, así que ahora cuando se vaya desarrollando la cosa me parece que va a ser interesante confrontarlos, pero a ti creo que... Sí, justamente la cuestión queer es realmente muy, muy interesante. Y ya, de hecho, las primeras obras por estéreo, la primera Crimes a Cronenberg ya lo llevaron como a la corriente queer, digamos, de esa época. De hecho, alguna vez él contó en un libro de entrevistas, el de Chris Rodley, que es Cronenberg por Cronenberg, que mostrando esos mediometrajes tuvo una llegada ahí por ese lado, porque de hecho su primer alter ego, ¿no? Ronald Bloodsick, que es el protagonista de Stereo y de Crimes, tiene como una presencia muy andrógina. Cuando lo vean ahí en una foto y demás, van a notar que tiene una, así como... Bueno, y esa es, de nuevo, sin haberla visto... perdón, Sí, sí. y la temática, ¿no? De que lo que trataba cada una, ¿no? Ya con la cuestión sexual y demás y los cambios. Cronenberg contó que una vez, porque eran películas muy festivaleras, eran de corte muy experimental. O sea, el tipo estaba muy influido en esa época por Mecas, por Andy Warhol. Y contó una vez que mostrando estas películas, sobre todo Crimes, en un festival, se le acercó un tipo para levantárselo, le dijo, me siento muy halagado, pero no, yo no soy. Sí, yo lo que iba a decir era que tal vez eso... Sí, resuena. Me parece que hay una clara preocupación sobre el género y demás. Pero bueno, hablemos un poco de los orígenes de Crímenes del Futuro, algo que había dejado... Crímenes del Futuro 2022. Sí. La película. Algo que había quedado en el camino. Claro, que ahí no te lo perdón, me lo preguntaste y no te lo respondí. Sí, pero igual me fue fui una para otro tangente lado. muy valiosa. Te perdonamos, no te preocupes. Sí, que en realidad sí, es verdad, tiene que ver con algo que ya iba a hacer anteriormente, que en realidad es un proyecto llamado Painkillers, que es le iba a hacer después de Spider, de hecho. Esta película que la estrenó ahí a principios del milenio, ¿no? Bueno, el asunto es que también tiene un montón de proyectos en carpeta en esa época. No se concretó ninguno, recién a partir de una historia violenta que empiezan le tiran, ¿no? Algo. Pero en esa época que no podía ni arrancar un fitito, él tenía este proyecto que era también de su autoría, en donde justamente las cirugías estéticas en un futuro indeterminado pasaban a ser como una obra de arte, ¿sí? Claro, Ese era una el forma concepto. de expresarse artísticamente. Totalmente, y el dolor era como una especie de bien preciado, ¿no? De bien preciado porque ya no se sentía dolor. Yo lo que quería decir es que leyendo un poco sobre los orígenes de esta extraña película, leí que él escribe esto después de Crash, y después de que Crash generó como una reacción que a él lo sorprendió un montón. Fue de esas películas que la crítica tal vez escribía a ver si los adolescentes ahora Sí, que chocan desató autos un a pánico propósito. moral. Claro. Claramente desató un pánico moral. Sí, Tipo, algo que- con cosas absurdas, tipo los adolescentes van a querer chocar autos para tener sexo, ¿viste? Como una locura Sí, que se le ocurre hubo- solo a la gente conservadora.
una polémica en Cannes de que no le Coppola, que era el presidente del jurado, no le Claro. quiso dar el premio del jurado. El premio del jurado se votó. Ayudó. Coppola, que tampoco es una Sí, persona sí, sí, particularmente pero bueno. conservadora, o no sé. Sí, ahí habrá ayudado bastante porque estaba Atome Goyan, como es un compatriota Claro, y otro colega canadiense. de extrañezas ahí de Cronenberg. Ahí habrá jugado un rol importante. Sí, ahí sí, para, dicen que para ser fue presidente. bastante polémico. Yo no conocía la historia, la conocí recién ahora. Y parece que cuando se sienta a escribir Crimes of the Future es un poco con esa idea en la cabeza. Y bueno, por ahí va más mi interpretación de la obra, ¿no? De una especie de opinión sobre el mundo artístico. Que evidentemente, claro, yo lo trasladé a la actualidad porque me parece que aplica muy bien a lo actual. Pero bueno, esto estamos hablando de fines de los 90, que también era una época en la que el cine estaba cambiando. Y creo que aparte dan las generaciones, me parece. Si vos interpretás a los comeplásticos y sus hijos como el cine que se estaba haciendo desde hace poco. Ahí creo que me parece, Sí, sí, sí. por lo que vos estás planteando, Belu, ahí las interpretaciones nuestras van a variar bastante. Pueden pasar dos cosas a la vez en la misma película. No, sí, claramente. A mí me parece que tiene varias. Porque también hay una cosa ambiental, ¿viste? Sí, sí. Por esto, para mí digo que esta peli tiene como cosas más, como cristalizaciones más de preocupaciones claras políticas de él que están puestas en el texto, tipo preocupación ambiental. Sí. Bueno, gente que se come el plástico porque el mundo se murió porque lo hicimos mierda. ¿Entendés? A base de plástico, Claro, a base de crear plástico. Claro, de hecho arranca con un barco así, todo sí, sí. ruido así semi-hundido. Es muy, y todo muy esa- distópica. todo. Y bueno, cuenta la historia, vos seguro sabes el nombre de un productor que lo acompañó a través de un montón de proyectos, este productor de esta película, que fue él el que le dijo hace algunos años, che, este guión habría que rescatarlo. Y Cronenberg se había quedado con la idea. Imagínate, a veces uno escribe algo, lo cajonea y se olvida de qué se trataba prácticamente. Cronenberg, escuchándolo en esas entrevistas, da esa idea que dijo, pero esto lo escribí, era una cosa de ciencia ficción en un momento en donde ni siquiera usaba internet. Yo debo haber quedado re viejo. Y es este productor que vos recordás el nombre. Es Robert Lantos. Bueno, es él el que le dice, no, es más actual que nunca este guión. Y Cronenberg lo lee y algo que me causa mucha gracia de nuevo, de la humildad de estos directores que nunca llegaron, viste, a creerse su propia leyenda. Después de leerlo pensó, es más actual que nunca. Y aparte es un buen guión, como que se sorprendió del mismo. Se sorprendió Qué de buena que- idea. Sí, era más bueno de lo que me acordaba de que era. Y bueno, toma algunos años, pero consiguen financiación y terminan haciendo esta película. Que a mí me llama la atención por varias cosas. Esto de que es un guión que escribió hace 20 años. Aparentemente él dice que casi no lo tocaron. Si bien seguramente sobre los guiones se trabajan cosas en el rodaje. Por Sí, el guión. no, y más particularmente que fue producido en medio de la pandemia, así que el guión lo tocaron. Sí. No hay manera de que No no, hay lo hayan manera. sacado. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que justamente en esa época, después de Spider, hay como un cambio en la carrera de David Cronenberg. Sale Una historia violenta, Promesas del Este. Es cuando se alía con Viggo Mortensen, que en ese momento estaba en la cresta de la ola, era Aragorn. Y son películas mucho más vistas y que fueron tomadas como, creo, más fáciles de digerir que lo que había hecho hasta ese punto en su carrera Cronenberg. Sí, sin duda. Bueno, él venía de hacer Spider, que le había quedado una película como muy hermética, ¿no? Lo estaban considerando, bueno, este es un director pasó a ser un director para pocos, ¿no? Para un nicho. Pero en realidad es muy interesante darse cuenta que en películas como esta, como Una historia violenta y como Promesas del Este, ¿no? Que sí, que son como, tienen una narración mucho más clásica, más accesible, siguen siendo películas muy, muy Cronenberg, porque ahí el tema de los cuerpos, digamos, sigue ya de por sí muy presente. Y eso es muy interesante. A lo largo de la escritura del libro es algo que siempre, digamos, lo tuve así como muy claro, eso de reflejar, digamos, de plasmar, digamos, que todas las películas, incluso que no parecen Cronenberg, que uno dice, bueno, esto no es Cronenberg. En realidad siempre siguen siendo Cronenberg. E incluso estas películas, ¿no?, que mencionaste, Una historia violenta y Promesa del Este, tienen links muy directos con películas de otras etapas, porque es indudable, ¿no?, que tiene etapas muy marcadas, ¿no?, de las películas de los 70, perdón, y 80, ¿no?, que muchas están ancladas en el terror y la ciencia ficción, y otras que por ahí ya tienen que ver más con otros géneros, ¿no? Aunque Cronenberg constituyó un género en sí mismo. Pero, por ejemplo, Una historia violenta funciona como una mezcla de La zona muerta
y de Scanners, porque tenemos estos personajes, ¿no? De pueblitos, estos personajes, ¿no? Que parecen, no sé, como comunes y corrientes, pero que tienen sus oscuridades y miserias, ¿no? Y aparte que el protagonista, ¿no? También sufre como una metamorfosis también. Que en realidad porque es una de las pocas veces ahí en una historia violenta en La Zona Muerta donde él toma estos personajes más arquetípicos de pueblito, ¿no? Ujú, sí. Porque él siempre los personajes son mucho más, si se quiere, más modernos, son mucho más por esa onda, ¿no? Más de ciudad. Y también con Scanners se linkea esta película, ¿no? Porque de hecho hay un tema entre hermanos, ¿no? Un hermano que trata de cazar al otro y al final todo termina con un duelo entre hermanos, se gana uno, pero al final no sabemos, de hecho queda al final en la película un misterio violento el personaje de Viggo Mortensen, pero no sabemos si es el más reciente, que es Tom Stahl, o si es Joey Cusack, que es su anterior yo mafioso. Y en Promesas del Este también funciona muy parecido a La Mosca en un punto, ¿no? No tenemos así un tipo que está mutando, ¿no? En una especie de mezcla la de monstruos. transformación viene por otro lado, digamos. Claro, tiene que ver más que sigue involucrando, por supuesto, siempre al cuerpo, en este caso con los tatuajes, porque el tipo recordemos, se infiltró en los Bori Besakon, que es este clan de mafiosos rusos. Y toda esa metamorfosis se va notando en los tatuajes, porque cada tatuaje, digamos, significa una nueva posición dentro de ese clan, Sí, ¿no? sí, sí. Y Por los eso tatuajes son tatuajes, son algo... Da la idea de que lo están transformando por el simple hecho de que son cosas que tenés impregnadas en la piel. Claro, bueno, Claro. los tatuajes son algo que aparece también un montón en su film. Me acuerdo en Crash también, tipo, hay un momento en donde se tatúa a sí mismo ¿cómo se llama? El que no es el protagonista del otro. Vaughan. Sí, que se tatúa y que está obsesionado, que quiere que lo tatúen y demás. Y acá, en Crimes Claro. of the Future, los tatuajes son como súper relevantes porque lo que hacen es como definir aquello que es como indefinible, que es el cuerpo, ¿no? Como capturarlo y ponerle un significado definitivo, no te estás marcando. Y me parece que es que también un tipo que está como muy preocupado por el cuerpo. Hay veces que es más Entiendo que los tatuajes, porque es una forma tuya clara de autonomía sobre tu cuerpo. Sí, sí, ¿entendés? de Un modificar. tatuaje, de modificarlo y de una manera como súper común, ¿entendés? En general es común encontrarte con alguien que tiene tatuajes, ¿no? Sí, sí, pero es interesante pensarlo como una forma de modificar tu cuerpo cuerpo, de manera exactamente. permanente. Sí, me quedé con ganas de decir una historia violenta. La traducción es medio extraña porque Claro. en inglés es History of Violence. Una historia de como violencia, sí. Un historial de violencia. Sí, sí. Y constantemente estamos viendo las marcas que deja la violencia en los cuerpos. Y sí, estamos hablando siempre de más o menos de lo mismo, por más que en una época de su carrera sus películas se hicieron como más, como dijiste vos, de narrativa un poco más convencional, menos hermética. Después vinieron algunas películas que, como decía, a mí me dejaron un poco afuera, que terminan en Maps to the Stars, pero es interesante que Crímenes del Futuro parece como una especie de viaje en el tiempo hacia el Cronenberg noventoso y te termina de cerrar cuando te enteras de que es un guión que, como estábamos diciendo, supuestamente prácticamente no se tocó, que escribió entre Crash y Existence. Otra cosa que es interesante es que yo obviamente no tengo la carrera, o sea, de hecho la filmografía completa de Cronenberg no la vi. Acá en los que estamos sentados acá en esta mesa Estamos acá aprendiendo. es claramente Mati Horta el único, pero creo que, no sé, me da la sensación de que hay guiños acá prácticamente todas las películas de Cronenberg en Crímenes, la nueva Crímenes. Sí, totalmente, totalmente. Más allá de los links con la Crimes original, sí hay cuestiones que ya están siempre en su obra. Bueno, el tema de las sectas, ¿no? Que están como alrededor, porque siempre el eje, ¿no? Es el cuerpo, pero a partir de ahí tenemos un montón de cosas. O sea, quién es el protagonista, qué es lo que le pasa, quiénes están alrededor o quieren sacar provecho de su situación, ¿no? O sea, que todo el tema de las sectas y las intrigas siguen orbitando alrededor de lo mismo, ¿no? Sí. Y eso ya lo muestra él por primera vez en From the Drain, en el corto el segundo corto que hace. Y es algo que él toma, porque uno, por supuesto, cuando toma estos directores, empieza a averiguar, ¿viste? Pero ¿de dónde viene todo esto, no? Bueno, el tema de los cuerpos y demás, mucho tiene de cosas que absorbió, ¿no? De chico, que es algo que es muy común, ¿no? Que uno va absorbiendo, ¿no? Un montón de cosas de distintos lados, ¿no? Del cine, la literatura y demás. De la vida, ¿no? Y a partir de ahí va construyendo su propia obra. Bueno, el tema de los cuerpos que cambian y se deterioran mayormente tiene que ver con el tema de los padres que murieron de enfermedades degenerativas, ¿no? Incluso cuando mentalmente estaban bien. Y después tuvo una poderosa influencia literaria ya desde el vamos, sobre todo literaria, ¿no? En los primeros años.
y con las lecturas de los autores existencialistas, como Jean-Paul Sartre, como Albert Camus, bueno, también Henry Miller, pero sobre todo William Burroughs fue el autor que más lo influyó. Bueno, que es un tipo que en realidad influyó en la cultura popular de los últimos 60 años. No sé, cualquier músico, pregúntenle, siempre todo lleva a Burroughs, ¿no? Bueno, el caso de él, bueno, obras como Naked Lunch, por ejemplo, fueron muy decisivas, ¿no? para su formación. Y de hecho, no es casual que terminara haciendo una película de Naked Lunch, que en realidad más que una adaptación de la novela, es una fusión entre la novela y la obra de Burroughs y la vida del mismísimo como autor. una especie de biopic mutante, es muy rara esa peli. Total, es una fusión. Él siempre habla de que se fusionan con los autores. Y así que por eso el espionaje y demás, incluso en mundos así como muy surrealistas, eso ya estaba en Burroughs, pero por supuesto que Cronenberg lo tomó y se lo apropió y lo adoptó por supuesto hacia su propia impronta, y ahora es indudablemente algo cronenbergiano. Así que por eso cuando es interesante notar cómo, así como en el caso de Carpenter, por ejemplo, nos lleva a Lovecraft en la literatura y a Howard Hawks en el cine, Cronenberg parte de alguna manera de William Burroughs, y en el cine, que en realidad descubrió un poquito más después, de Bergman. De hecho, él dice que es como soy como Bergman, pero sin la parte religiosa, ¿no? Porque es ateo. Es que, claro, sí, ahora que lo pones en esos términos parece casi hasta obvio que un tipo que está preocupado temáticamente por el cuerpo termine como llegando a esas historias a través de las intrigas y no solo del suspenso, sino de como todas estas potencias que operan sobre nuestro cuerpo sin que nosotros lo sepamos y están ahí ocultas. Entonces él pareciera que lo pone y lo hace texto y te muestra, bueno, acá están las sectas y están como todas estas fuerzas que también están en Crimes of the Future, literalmente. Sí. Hay una línea argumental policial que operan políticamente sobre nuestro cuerpo y lo cambian y lo mutan. Aparte de lo argumental, me parece que el clima a mí me hizo pensar en un noir constantemente. Sí. Es un clima muy opresivo. Se me viene a la cabeza un adjetivo que podría tener una connotación negativa, pero en este caso me parece una fuerza. Es monótona. Mantiene un tono como muy tranquilo, puntuado con momentos extremadamente desagradables, que como habíamos dicho, no tan desagradables como podrían haber sido. Sí, a mí ya no sé si es una definición de que, bueno, la peli tal vez no es tan desagradable, o nosotros estamos curados de espanto. Cualquier cosa. Sí, porque hay momentos fuertes como las autopsias. Sí, yo creo que el momento más fuerte es el del cadáver del niño, que está ahí y es un cadáver de un niño, digamos, obviamente no es un cadáver de verdad, pero está, digamos, está filmado de manera tal se estableció, aparte que fue un niño vivo, lo vimos vivo. Sí, eso y la autopsia en vida que le hacen a Viggo Mortensen. ¿Cómo es que se llama? Sol, ¿no? Sol Tenser. Sí, es Sol Tenser. Y encima él está como prácticamente en éxtasis, ¿viste? Está como... Nada, la dirección era... Cuando le filmaban la cara, la dirección de Cronenberg era, bueno, estás acabando. Te están haciendo sexo oral, básicamente. Sí, claramente hay una combinación ahí entre el dolor y lo sexual que está... Pero sí, me parece que el tono es como opresivo, pero intoxicante. Como sí, a mí me hizo acordar mucho el tono de Crash, digamos, como una cosa como muy hipnótica, ¿viste? Que vos no sabés bien qué está pasando y por qué. Hipnótico. Claro, y por qué está pasando lo siguiente, pero no podés dejar de ver. Sí, tal cual. Pero bueno, por ahí podemos entrar un poco a lo que suponemos que nos quiere contar Cronenberg. Como había dicho en algún momento, me cierra un montón que este guión fue como una especie de... en algunos casos, en muchos casos, estos directores con un sello tan autoral y que escriben sus propios guiones, a veces podés ver algunas de sus obras como... O sea, las podés psicoanalizar. Y bueno, me cierra un montón que esto lo escribió en un momento en donde estaba como choqueado de la reacción que había generado Crash, y es como una especie de respuesta a eso. Se sentó a escribir lo que sentía por todo esto que le había estado pasando con la última película que había estrenado. Porque nos está hablando... Yo creo que si empezás a ver análogos con el mundo del cine, que es el mundo que recorre Cronenberg, es un agujero de conejo del que yo después no puedo salir, porque me parece que cada cosa tiene su especie de análogo. A mí la pareja me hizo pensar en justamente el rol del productor, que es quien saca esa obra de arte que estuvo generando adentro el artista, y creo que hay como una especie de contraposición entre crear una pieza artística dentro de tu propio cuerpo, y también hay como toda una especie de debate en un momento en donde se pone en duda si esto es realmente arte porque lo está generando el cuerpo,
Y eso me llama mucho la atención porque me parece que lo confrontan con la gente que come plástico. O sea, literalmente la película empieza con algo que es muy choqueante, que me hizo pensar también en una de las escenas más desagradables, uno de los momentos más desagradables de La Excelente La Mosca, que es cuando vemos cómo se acostumbró en un tiempo en que no lo vimos al personaje de Jeff Goldblum, de Jeff Seth Goldblum. Brandel era el protagonista. Sí, Brandel Mosca. Brandlefly, sí. Nada, hay un tiempo en donde no lo vemos y de repente cuando Gina Davis lo visita, él ya se recontra acostumbró a que va a comer, tipo, digiriendo la comida afuera de su boca. Una cosa súper desagradable. Y a mí me hizo pensar mucho el niño comiendo literalmente un tacho de basura. O sea, no solo es plástico, sino que aparte está comiendo un tacho de basura. Nada, es como algo bastante choqueante. Más cuando vemos a dónde apunta esto al final, que es un montón de gente que modificó sus cuerpos para poder comer plástico y comer barras de plástico. Y a mí se me parece un contraste muy interesante la idea de generar algo en tu cuerpo y sacarlo y ponerlo en exhibición para que la gente lo admire y consumir. Para mí Sí, esta secta son consumidores. Sí, pero me parece que un poco lo que está en toda la película no es una dicotomía entre, bueno, esto es arte y esto no es arte, porque al fin y al cabo él es un traidor, digamos, él está ahí porque es un garca que quiere ir a buscar el coso y parte de la performance es que él es su performance como autor, como artista, claro. Digamos. Y también hay algo de esto de que, bueno, él finalmente también es parte de esa gente que en realidad tipo tiene que consumir ese plástico. Sí. Eso es lo que está ahí atrás, que pareciera que no puede aceptar, ¿no? Sí, es como que está en negación. Yo, de nuevo, o sea, como te decía, una vez que me encuentro en este agujero de conejo no puedo salir, porque algo que me pareció fascinante, que no conocía, un dato que no conocía de Cronenberg, es que como pasó con Lynch, coqueteó con dirigir películas que son muy diferentes a lo que terminó siendo su obra. Por ejemplo, estuvo a punto de dirigir Top Gun. Le ofrecieron Top Gun, sí. Rarísima. Y a Lynch y a él les ofrecieron El Retorno del Jedi. Sí, tuvieron. Sí, porque eran de esos directores, bueno, como pasa ahora, pero ahora los directores terminan diciendo que sí, viste, de repente les ofrecen grandes obras. En estos casos, por lo menos, no terminó sucediendo. Bueno, igual Lynch hizo Duna, ahí es donde se dio cuenta que esto no es lo mío. Pero me parece fascinante pensar, o sea, esto que estabas diciendo vos. Porque sí, él se cree como un farsante. Yo lo pensé como si tenemos que entender que Sol Tenser es Cronenberg, o sea, es un personaje de esos que el director se puso en su propia película. Hasta está luqueado, parecido. Está luqueado parecido. Bueno, esto, no sé si lo dijimos, fue algo que dijimos justo antes de grabar, pero Viggo Mortensen, Aragorn, viste, un héroe de acción. Acá lo tenemos como alguien muy pacato, muy que se deja pasar por encima. Hay una escena fascinante con el personaje, el muy bizarro personaje de Kristen Stewart, en donde ella... Está increíble, boludo. Kristen Stewart tiene que ser más comedia. Lo que me hizo reír, aparte era raro porque estábamos en la Lugones y cada tanto tipo había un grupo de personas, entre ellas yo estoy incluida, que nos reíamos de lo que pasaba porque era muy gracioso, es muy absurdo. Es muy absurdo. Hay varias cosas absurdas, pero entre ellas, ella viene a ser, bueno... De nuevo, yo cuando empiezo a ver que el personaje principal de esta película es Cronenberg, empiezo a ver, bueno, qué cosas de la vida de un director como Cronenberg representa, por ejemplo, un personaje como el de Kristen Stewart. Y yo me lo imaginé como esa clase de persona que después de una proyección se te acerca y te tira onda. Sí, ahí para mí en todo caso... Una groupie. Claro, no, pero ponerla a Kristen Stewart, que es como una cara del nuevo cine independiente, ponerle nuevo cine independiente, pero que se ha dedicado, digamos, toda su carrera desde que terminó de ese Crepúsculo hasta ahora, a hacer las cosas más raras que se le crucen por su carrera. Y ponerla ahí en este lugar de groupie me parece que ahí hay algo como una... Es que está intentando, bueno, comentar un poco sobre, no sé, el tipo de actores y quiénes son los que, ahora como lleva la antorcha, ponele, o están metidos en el mundo al que él pertenece, digamos. Sí, al que él pertenece y que cree... No sé, a mí me pareció, me dio como muy síndrome del impostor. Por esto, porque Sol Tenser está constantemente dudando de todo, en realidad. Me parece que duda de todo. Hay un momento que me parece fascinante. O sea, si seguimos por este camino de que la metáfora de los comeplásticos tal vez es... Hay una generación de comeplásticos que tal vez él piensa que, bueno, es el cine de los 80, ¿no? Es el cine blockbuster avanzando, comiendo cada vez más de lo que es las pantallas. De repente hay una segunda generación que directamente nace así, solo pueden comer plástico.
yo lo interpreté así. Eso deja como en el medio a El hombre de las orejas, que me pareció también fascinante. ¿Qué representa El hombre de las orejas? A 24. Exactamente, yo pensé lo mismo. O a Titán. No, Por- bueno, pero Titán bancamos. Igual. No, Titán Macabro a mí me encanta, pero no También, sé. también. A mí me pareció que tal vez es Cronenberg tipo hablando de de los directores y directoras en el caso de Titán que vienen después de él y que tal vez se quedan un poco más en la superficie. De nuevo, nos pueden escuchar hablar a Belu y a mí de Titán, nos encantó a todos, acá bueno, se ve que a Mati también. Pero no sé por qué me pareció. O sea, esa escena es fascinante porque empieza con alguien cosiéndose la boca y una voz en off diciendo: dejemos de hablar, dejemos de ver. Sí, yo no sé si lo refiero tan, digamos, decía el chiste de 24, pero me parece que tiene que ver más con una postura como más progre de, bueno, esta cinéfilo de Twitter que dice, bueno, hay que escuchar y hay que prestar atención a lo que dicen los otros porque no tenés que hablar más, ¿viste? También puede y ser. escuchar, ¿no? En Y una de en las realidad no estás entrevistas- escuchando lo que a vos te interesa es decir que estás escuchando para quedar como la Claro. mejor persona, ¿no? Puede ser, me interesa eso también, porque en una de las entrevistas que leímos también se lo veía preocupado por la cultura de la cancelación y lo que hace que la gente tenga muchísimo cuidado con lo que dice, ¿viste? Porque se te vienen encima enseguida. Entonces es interesante, pero bueno, me dejó pensando que la persona que se le acerca durante ese show, que la verdad igualmente se ve como un show de la puta madre, por eso pienso, tipo, algo que igualmente te guste, se puede comentar que se queda un poco más en la superficie que la obra de un artista como Cronenberg. Me puedo creer que esto sea lo que está queriendo decir Cronenberg, si esté de acuerdo o no. Y bueno, se le acerca a alguien primero que es como una especie de presentación de algo, parece que son como unas presentaciones de una cosa más corporativa porque dicen, fui a la presentación de Tinser Corporation, que bueno, suena parecido a una gran corporación multimedia que existe y Claro. todo. Y bueno, la empleada, la mujer que evidentemente trabaja con este tipo de las orejas, le dice, esas orejas se ven muy impresionantes, pero no escuchan. Son simplemente, ¿viste? Son 100% estéticas. Sí. Y creo que dice también que entre nosotros es mejor bailarín que artista conceptual. Entonces te están diciendo como algo que esto es de superficie. Es la pose, claro. Es toda una pose en contraposición de Soul Tenser, que son cosas que salen de dentro de él. Como te digo, una vez que vas por ese lado... Sí, pero a mí también me parece, por eso, digamos, reniego un poco de esta dicotomía entre artista verdadero y artista superficial, qué sé yo, porque él está lleno Contradicciones. de contradicciones Sí, y sí. no entiende el lugar en el que está parado y no sabe qué es lo que tiene que hacer con eso y no sabe a qué fuerza remitir y, digamos, cuál es su posición. Y por eso para mí el último plano Claro, me ya- parece tipo maravilloso, que es un plano de euforia total, de reconocimiento del cuerpo después de décadas y décadas de no saber qué hacer con eso y rechazarlo una y otra vez. Y por eso ahí yo es donde traía, digamos, para mí, esta capa de interpretación que tiene que ver con lo queer, ¿no? Como con esta cosa de sacártelo y sacarte el órgano y lo que está dentro y tatuarlo y darle un nombre para poder que tenga una Como identidad sellarlo, y sí. sellarlo y entenderlo y qué sé yo, pero te siguen saliendo y no podés hasta que finalmente hay algo que hace clic y es euforia total. Y, Sí, sí. y ahí me parece, sobre todo con la parte del niño, como, no sé, lo sentí como muy actual, ¿viste? Como ahora lo vemos, sobre todo lo trans, ahora en los medios, en todos lados, en Estados Unidos, en todo, como poniendo a los niños y a los cuerpos de los niños trans en un lugar, en un vórtice político donde se está constantemente como mirándolos, como una cosa violentísima a unos pobres niños que lo único que quieren hacer es ser ellos mismos, ¿no? ¿Qué pasa un poco con este cadáver, ¿no? Que de repente es el cadáver de un niño que ellos están explotando para que la gente lo vea en un espectáculo, una cosa horrenda. Sí, sí, sí. Que, bueno, no sé, ahí como hice como yo por lo menos la conexión y ahí es donde me parece que él está como políticamente queriendo decir algo sobre Me parece nuestra fascinante actualidad. porque son prácticamente interpretaciones casi opuestas, pero posibles de esta película, que sí, que es muy extraña. Como habíamos dicho, yo empecé diciendo, para mí es prácticamente Cronenberg presentándonos un acertijo para descifrar, pero que no tiene una sola respuesta posible, o no tiene una respuesta, digamos. Porque yo interpreté el final. Bueno, primero me había quedado con ganas de por ahí pasar a hacer una parada más, porque tenía ganas de hablar del hombre de las orejas, que aparte a mí me dio también más a 24, si está opinando Igual algo sí. sobre sí. Pero el nombre del personaje se llama Earman,
que también remite a cierto tipo de personaje que domina la cultura popular. Entonces, no sé, me parece que algo de eso hay. ¿Qué representa el concurso de belleza interior? Para mí era como una cosa de los Oscars, ¿entendés? yo Tipo, pensé bueno, en los festivales, más que nada porque Cronenberg es más festivalero que Sí. de los Oscars, y yo pensé en los festivales. Son estos entusiastas del cine, pero que necesitan premiar, necesitan que haya un ganador y necesitan el premio del jurado. Y Sí, yo lo traía más a los Oscars porque, bueno, sí, poner en los festivales, pero por lo menos todavía en los festivales hay lugares para cosas más distintas o diferentes. Me parece Sí. que los Oscars es como el pináculo de él, bueno, las cosas que necesitamos que el mundo vea y no... sí, es cierto, es cierto. Y nada, por último quería pasar por estas mujeres que arreglan las máquinas. ¿Quiénes son? También son una especie de groupies, pero no de por ahí la obra, como parece que es Timlin, creo que se llamaba el personaje de Kristen Stewart. de Kristen Stewart. Sino, no sé. a De la mí- tecnología. de la pareciera, ¿no? tecnología, pero Claro. tal vez la tecnología clásica, no sé, de repente me imaginé cuando descubren que él tiene una de esas máquinas que ya no se hacen más y que son unas reliquias y que algunas de esas máquinas que siguen dando vueltas fueron modificadas a un punto de que, no sé, les parece como que las mataron. Claro, Yo- la cama necesita un nuevo software. Así. Eso es rarísimo. Bueno, eso es una de las cosas absurdas. Ahora No, cuando bueno, como esta necesidad constantemente de depender de la tecnología para hacer cosas que deberían ser instintuales a nosotros, tipo tener una mesa para que te ayude a comer Sí. mejor, como bueno, comer es algo que vos sabés hacer, que es parte de vos como ser humano y de repente hay alguien que te está diciendo que hay una manera correcta de comer, Claro. que te va a hacer mejor, ¿no? A mí me parece que hay algo ahí de esta cultura del bienestar, ¿no? Que Puede es ser muy también. yankee, muy individualista, ¿no? De bueno, necesitas comer de cierta manera para estar mejor, porque vos te tiene que chupar un huevo el otro, porque primero tenés que pensar en vos y en cómo estar mejor, y eso ahí una vez que te ayuda como a separar y a que te vendan más cosas, digamos, Claro. básicamente. que tengan más productos. Total, me quedé pensando en una cuestión que, bueno, tiene que ver con lo que vos decías, Fede, y que es algo que también es muy constante en Cronenberg, incluso más cuando no lo parece, que es el tema de la sátira. En Maps to the Stars, por ahí es algo que también queda un poquito más pronunciado, pero acá también tiene mucho de eso y en muchas de sus mejores películas está todavía esa cuestión. Incluso una historia violenta tiene que ver con eso también, aunque no está pronunciado, por supuesto. Así que sí, es otro elemento, digamos, así que la convierte, digamos, en una película así 100% cronenberiana. Pero sí. Y ella venía incluso de la Crimes original, o sea, ya viene Sí, muy me por ese parece lado. que está Así, elementos claro satíricos que también. cada situación es como una especie de pequeña metáfora de algo. Bueno, yo fui más para el lado de su carrera específica, también por este tema de que me parece que yo no podía dejar de ver a Cronenberg en Viggo Mortensen. Hace poco hablamos de una peli de Woody Allen en donde nos imaginábamos cómo era para Woody Allen dirigir a algunos de sus protagonistas, que son básicamente él. Era, bueno, mirate mi filmografía y estudia mis manerismos porque básicamente lo que necesito es que te parezcas a mí. Y bueno, parecería que fue por este lado esta película. Me quedé con ganas de decir que yo me imaginé, esto también es un poco más tirado de los pelos tal vez, pero me imaginé estas dos chicas que después terminan encima asesinando a los... En realidad no sé por qué matan a uno de los tipos del supuesto festival, ¿no? O los Oscars. Sí se entiende por qué matan al come plástico, si vas por el lado de la interpretación que está desarrollando yo, porque son esas personas, nada, que no quieren que las cosas cambien. Pero bueno, me causó gracia que lo que me imaginé tratando de encontrar como la explicación para este lado de cada cosa, cuando se mueren por conocer esta cama que ya no se ve en ningún lado y menos en este estado, pensé... La gente loca por las proyecciones en fílmico, ¿viste? Claro. Como tenés un proyector de 35 milímetros, Claro. pero que anda en perfecto estado. Y me pareció que iba por ese lado, no sé. Y sí, como que- la gente como clasicista, ¿viste? De hecho, hay que tener en cuenta cómo matan, ¿no? Con el taladrándote. Taladrándote el cerebro, Claro, sí, porque todo son sí. como intensas, se Claro. podría decir. Pero bueno, ahí llegamos al final, que sí, una de las cosas más absurdas, y que me parece que, viste que a veces, cuando hablamos de películas de terror, por ejemplo, encontramos que hay un montón de momentos que te invitan a la risa. Y hay por ahí algunas personas más fundamentalistas del terror que es como, ¿viste? Te llegas a reír en una peli de terror y te miran como, ¿qué estás haciendo?
Y creo que Cronenberg viste, va por el lado de esa sátira. Me parece que hay distintas cosas en donde te están desafiando a no reírte. En esta película particular. Porque yo cuando conoces La Cama y están hablando de que hay que bajarle nuevo software y después empezás a entender de qué es porque... Esto también me parece que va por el lado de los artistas. En un mundo donde la gente está ya... ¿Cómo se dice cuando...? Vos podés, dale. Sí, bueno, no sienten dolor. Sensibilizada, claro. Insensibilizada, esa es la palabra que no me estaba saliendo, gracias. Nada, nos está contando un mundo en donde la gente no siente dolor, que también puede ser tomado por una metáfora de gente que ya... Bueno, por ahí la gente curada de espanto, como estábamos diciendo antes. Ya vimos tantas cosas, no solo en las películas, en las series, que decidimos ver, sino las noticias nos tienen como que ya no... Sí, vos tenés acceso a todo el conocimiento del mundo en tu pantallita y scrolleas en Twitter que va desde la anécdota de la madre a, no sé, el La cosa más genocidio, horrible, sí. claro. Entonces me parece que va un poco por ese lado y de nuevo nos cuenta como que el artista es el único que sigue sufriendo, pero mientras duerme y mientras come, no puede dormir ni comer porque sufre, ¿viste? Y bueno, esa es una de las cosas más ridículas. O sea, lo de la cama, hasta el punto de la cama estaba intentando entender para dónde iba, pero cuando vemos que se tiene que sentar en una silla especial para poder desayunar... Sí, como ahí... un bebé todo infantilizado. Sí. Es como que me parece... No, yo siento que está como poniendo en duda toda esta idea del artista sufrido. Y ahí finalmente llegamos a el final, en el que a mí me parece que es un poco más ambiguo que lo que... Porque sí, lo vemos como... tranquilo por primera vez, pudiendo comer en paz, comiendo plástico, que puede ser visto como algo, sí, bueno, algo malo, queda en el aire, porque aparte es un momento perfecto para tener la película. Yo pensaba, termina ahí, es una genialidad. Termina, vamos. ¿Y qué significa esto? O sea, está llorando porque, no sé, es una última decepción de sí mismo, de que su cuerpo puede consumir plástico, y de hecho se entendería que es lo único que puede consumir sin que le detecte el dolor la silla rara en la que está. Me parece que es muy interesante, es un momento interesantísimo sobre el que terminar. De hecho, sí, funciona. Es como el nuevo Long Light de New Flash de Videodrome también, claro. Que es lo mismo. Viste que recordemos que el tipo cuando se dispara, ¿no? En ese último plano, el tipo con una satisfacción en realidad, no tiene satisfacción en la cara, ¿viste? Porque es como un nuevo paso, ¿no? Esa transformación. Así, pero. Y queda, ¿viste? En el aire. Eso es maravilloso. Bueno, eso no lo recordaba, pero sí, a mí me parece que es totalmente ambiguo. De nuevo, con este recurso tan extraño que inventaron, que es la silla de desayuno, y también hay como toda una cuestión que aparentemente viene del guión original, pero que de repente se resignifica y tiene muchísimo más peso hoy en día, que todo el mundo está con su celular sacando fotos y filmando. Esta idea de que están los anillos que filman, en las presentaciones estas artísticas siempre hay gente con cámaras. Siempre hay gente mirándote, digamos. Claro. La vigilancia. No, pero aparte parece que está la idea de no estar mirando a través de tus propios ojos, sino siempre estar registrando lo que está sucediendo. Y bueno, lo último lo estamos viendo como su pareja lo está registrando con su anillo. Y bueno, eso me parece que no es menor tampoco. Pero bueno, como habíamos dicho, una película extraña, como mínimo. La terminó de filmar Cronenberg y se fue a ver una de Schwarzenegger. Bueno, algo que... Es que, no sé, a mí me dejó esa idea, de que tal vez es como que él pensando... Tal vez me hubiese ido mejor. Bueno, está este momento fantástico en donde le cuenta que fue a ver la nueva presentación de Tinser. Y le dice a su pareja, estaba lleno. Y ella le responde, ¿que te da celos? Obvio que me da celos. Me encantaría que venga tanta gente, Tremendo. toda esta cantidad de gente a ver mis obras. Y no sé, para mí está como súper claro. Y sí, tal vez es él pensando, y tal vez debería haber dirigido Top Gun. ¿Viste? En este momento de su carrera, en donde, no sé, tuvo en duda todo por lo que había sucedido con Crash. Yo lo vi como sumergirnos en el cerebro, en la mente de un tipo que es como mínimo muy interesante. Y nada, espero que hayan disfrutado de este podcast que hizo las veces. Fueron como dos cosas juntas, ¿no? Una especie de clase magistral acelerada de la obra de Cronenberg, gracias a los vastos conocimientos sobre el hombre que pudiste brindarnos vos, Mati Horta. Hago lo que puedo. Y bueno, después intentar entender qué nos quiso decir Cronenberg con esta película tan retorcida y extraña. Mati, ¿dónde puede conseguir? En realidad recién en un momento cuando mencionaste a Carpenter me quise meter, pero bueno, vos tenés 2 libros publicados, uno sobre Cronenberg y otro sobre Carpenter, que está siendo reescrito en este momento. Sí, hace poco terminé así del grueso de lo que es la reescritura, porque reescribí el 90% del libro. Lo que se van a encontrar es un 90% de material nuevo, porque la primera edición se agotó, así que
ya hace unos años ya está como virtualmente agotada y desde el año pasado es inconseguible. Ah, ok. Entonces, el de Carpenter banquen, pero el de Cronenberg, ¿dónde lo pueden conseguir? El de Cronenberg se consigue en muchas librerías, incluso se puede pedir a la editorial a Cuarto Menguante, que es a cuartomenguanteed@gmail.com. Ahí pueden contactarlo a Mariano, la editora, y pueden pedírselo. Y también pueden conseguirlo en varias librerías de Capital, sobre todo. Y también está llegando a un montón de otros lados, inclusive España y Chile también. Así que la verdad que muy contento por la repercusión que está teniendo. Y además, ahora con el estreno de la película también fue como un plus, ¿no? También le dio una nueva visibilidad. Espectacular. Bueno, si quieren saber muchísimo más sobre la obra de Cronenberg, pueden conseguir el libro de Mati Horta de esas formas. Y para saber más sobre Carpenter tienen que esperar. Y recién estaba acordándome que, bueno, la primera partida, esta debe ser tu quinta vez que te invito al podcast, si bien la última había sido hace un montón de tiempo, pre-pandemia. Hace un montón. Sí, si bien podemos elegir si contamos esos 2 años de pandemia como tiempo que pasó claro, o no. ¿no existieron o no existieron? Porque sí, la realidad es que casi no contaron. Claro. Pero recién recordaba que la primera vez que hablamos justamente fue de la obra, no sé si la obra máxima de Carpenter, pero seguro la más vista y revista a través de los años, que es Halloween. Así es, sí. La primera fue con Halloween, tal cual. Así que sí, un lujo otra vez haber sido invitado. Y quería agregar que mi libro sobre Cronenberg tiene entrevistas además exclusivas a gente que labura con él. Espectacular. Por ejemplo, Stephen Lack, que es el protagonista de Scanners, Cameron Bale. Y también, el director de fotografía de las primeras épocas, Mark Irwin, el que trabajó con él de Fast Company hasta La Mosca. Y también con Peter Sushinsky, que laburó con él desde Pacto de Amor hasta Maps to the Stars. Ahora laburó con otro equipo. Y también relacionado con la nueva película, con Crimes, hay una entrevista a uno de los actores también de la película, Don McKellar, que es el que interpreta al tipo del Registro Nacional de Órganos, el que está con Kristen Stewart. Mira. Porque el tipo, actuó a las órdenes de él en Existence, y él lo dirigió en 2 películas. En un corto llamado Blue, donde Cronenberg es el dueño de una fábrica que es medio sexópata. Y en una película que ganó, en el año 98, ganó el premio principal en el Festival de Mar del Plata, que se llamó Last Night, que es una historia coral sobre personajes ahí en las horas previas al fin del mundo. Bueno, Mati, por lo que describís, un lujo ese libro. Muchísimas gracias por venir nuevamente y ya habrán más oportunidades. Como siempre, al final de nuestros podcasts, les recuerdo que si quieren colaborar con el proyecto pueden hacerlo a través de patreon.com/kms o cafecito.app/kms. De cualquiera de esas 2 formas van a acceder a nuestro servidor de Discord, y en el caso de Patreon van a poder escuchar un montón de contenido exclusivo que ya se va acumulando ahí. Son horas y horas y horas. Y bueno, más que nada igualmente, si contribuyen por ahí. Y si quieren que hablemos de alguna de Cronenberg en particular, también pueden hacerlo. Pueden obligarnos a ver. Exactamente. En Patreon y en Cafecito está la opción de los quemes a la carte, que implica hacer una contribución un poco más importante. Sí, y obligarnos a ver lo que quieran que veamos. Sí, como nos tocó con Un Buen Día hace poco. ¡Wow! Sí, eso fue bastante entretenido. También les pedimos, si pueden hacerlo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que eso es de gran ayuda. Y sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Belén Saitúa. Y yo, Matías Horta. Chao. El verdadero crimen del futuro es que esta clase de películas ya no sean estrenadas en cines.